Les damos la más cordial bienvenida a la firma del documento Programa Financiero 2020, segunda versión, el cual ha sido planteado con el objetivo de diseñar parámetros para reconstruir la economía boliviana. El programa financiero plantea objetivos de la política fiscal, monetaria y cambiaria que fomentan el desarrollo económico y social, preservando la estabilidad macroeconómica con el fin de mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas. Vamos a saludar la presencia de las autoridades que nos acompañan esta mañana. Saludamos al licenciado Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Saludamos también al doctor Roger Edwin Rojas Zulo, presidente del Banco Central de Bolivia. Asimismo, saludamos la presencia en sala del viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Armando Cusicanqui Loaiza. Bienvenido. Saludamos también a Johnny Cristian Morales Coronel, viceministro de Política Tributaria. Saludamos a la señora viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinosa Vázquez. Al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Pedro Mamani Ticona. También damos la cordial bienvenida a Omar Yujra, diputado nacional que nos acompaña en esta mañana. A los directores del Banco Central de Bolivia, a los directores y jefes de departamento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a los compañeros de la prensa. Sean todos bienvenidos. A continuación, vamos a escuchar las palabras de circunstancia a cargo del presidente del Banco Central de Bolivia, doctor Roger Edwin Rojas Zulo. Señor Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Sergio Cusicanqui, viceministro del Tesoro y Crédito Público. Ivette Espinosa, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. Johnny Morales, viceministro de Política Tributaria. Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Omar Yujra, diputado nacional. Directores del Banco Central de Bolivia, señores de la prensa. En el transcurso de esta gestión, producto de la deficiente lectura de la realidad económica y la desacertada administración del gobierno transitorio, se generó un impacto negativo en el desempeño de nuestra economía. Adicionalmente, las medidas contra el COVID-2019 profundizaron el deterioro económico, afectando la calidad de vida de nuestra población. En este contexto, las políticas económicas adoptadas por el gobierno transitorio fueron totalmente insuficientes e ineficientes, porque no lograron atenuar la caída de la actividad económica ni dar confianza a la población para mejorar la actividad productiva y por ende sus perspectivas económicas y sociales. En un momento en que la economía nacional necesitaba políticas económicas expansivas, la decisión del gobierno transitorio de reducir la inversión pública debilitó la demanda interna, ahondando los efectos negativos de la pandemia sobre la actividad económica. A esto se suma la aplicación de políticas totalmente discrecionales que solamente buscaron favorecer a los grupos corporativos afines del gobierno transitorio en desmedro de la economía nacional. El gobierno constitucionalmente electo, al mando del presidente Luis Arce, profundizará la implementación del modelo económico-social comunitario productivo, por lo que la población tendrá la certeza de que se reconstruirá la economía boliviana, lo que significa nuevamente recuperar el crecimiento sostenido e inclusivo, priorizando la redistribución del ingreso y la reducción de la desigualdad. En este marco, y para dar esta reorientación a la política económica,
se ha visto por conveniente realizar una segunda revisión del Programa Financiero 2020, el cual responde a la realidad económica de forma objetiva que tiene actualmente nuestro país. El presente programa financiero, actualizado y acordado con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, establece para el cierre económico de la presente gestión metas macroeconómicas que permitirán sentar los fundamentos para una pronta recuperación de la actividad económica. En el ámbito de la política monetaria se ha previsto una orientación expansiva, buscando que a partir de la fecha se mejore sustancialmente la actividad económica y se contribuya al desarrollo económico y social. El impulso monetario establecido se realizará sin descuidar el mandato constitucional que tiene el Banco Central de Bolivia de velar por la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional en provecho de la población. Asimismo, es importante reiterar que la política cambiaria prevista estará enfocada a mantener el tipo de cambio estable, dirigida a salvaguardar la estabilidad de precios y la confianza del público en la moneda nacional, lo cual coadyuvará a preservar la solidez del sistema financiero. Finalmente, deseo reiterar que el Banco Central de Bolivia, en el ámbito de sus competencias y en el marco de la coordinación de políticas que establece la Constitución Política del Estado, apoyará al Gobierno Nacional en el diseño e implementación de las medidas económicas necesarias para la recuperación de la actividad económica, reduciendo los desequilibrios económicos y sociales y encauzando la economía por la senda del crecimiento sostenido e inclusivo. Muchas gracias. Agradecemos al presidente del Banco Central de Bolivia. Seguimos adelante con las palabras del señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García. En primer lugar, tengan todos muy buenos días. Saludar al señor Roger Edwin Rojas Zulo, presidente del Banco Central de Bolivia. A Sergio Armando Cusicanqui Loaiza, viceministro del Tesoro y Crédito Público. A Johnny Cristian Morales Coronel, viceministro de Política Tributaria. A Ivette Espinosa Vázquez, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. A Zenón Pedro Mamani Ticona, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. A Omar Yuso, diputado nacional, bienvenido. Directores del Banco Central de Bolivia, directores del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, amigos de la prensa. El día de hoy estamos aquí para recomponer el programa financiero 2020 en su segunda revisión. Queda claro para nosotros que el programa financiero vigente hasta este momento carece de fundamentos, carece de elementos que puedan guiar la política económica del país. Se hace necesario inmediatamente hacer estas correcciones para tener fundamentos adecuados para recuperar la economía del país, la economía boliviana, que ha sido golpeada por el mal manejo económico y que obviamente la pandemia ha ahondado más la crisis económica en el país. Como vamos a mostrar en cuadros siguientes, la gestión económica, lo que ha hecho, la gestión económica del gobierno transitorio, lo que ha hecho es acelerar la caída de la actividad económica del país. En todas partes del mundo se ha sentido, obviamente, que la pandemia ha bajado la actividad económica, pero en ninguna economía del mundo se ha visto que el propio gobierno acelere esta caída. Y eso es lo que vamos a mostrar acá. El país pasó de una administración de la economía adecuada a una pésima gestión económica. Nuestros elementos del modelo económico, social y productivo eran la estabilidad económica, el crecimiento en función de la demanda interna, el que hemos privilegiado en los 14 años,
los niveles elevados de inversión pública como un motor de la economía nacional, complementado obviamente con la demanda externa, pero la demanda interna ha sido privilegiada con la inversión pública. Se ha aplicado una política redistributiva de ingresos con nuestra política de los bonos, bono Juan Azurduy, bono Juancito Pinto, la renta dignidad, políticas propias de nuestro modelo económico y que el gobierno transitorio se las adjudica como propias de su gestión. En la administración del gobierno transitorio ha habido una incertidumbre por el retorno del modelo neoliberal, el fundamentalismo del mercado, que creer que el mercado lo arregla todo, medidas orientadas a favorecer el empresariado privado, que no ha reaccionado como ellos tenían previsto. Se ha paralizado la inversión pública de manera grotesca y torpe, y se ha confinado a la economía boliviana y a los agentes económicos sin ninguna planificación, y el resultado son las elevadas tasas de desempleo que hemos vivido en este año. A la fecha tenemos el dato del crecimiento económico al primer semestre de menos 11.1%. La inversión pública registra una caída de más de 2.000 millones de dólares. Ahí está el elemento que explica por qué la economía boliviana no ha podido recuperarse. Claro, si el elemento dinamizador de la economía es eliminado, incluso es arrojado al precipicio, obviamente los resultados son esos, de una recesión profunda y generalizada en todos los sectores de la economía boliviana. La tasa de desempleo ha llegado a 8,7 en octubre del 2020 y ha tenido un pico del 11% en un determinado momento de la pandemia. Por lo tanto, todos estos elementos han configurado un sudden stop, un frenazo súbito de la economía boliviana. El gobierno transitorio en su programa financiero ha establecido una tasa de crecimiento de menos 6,2%. Hoy, a la actualidad, tenemos menos 11,1%. Eso significaba una recuperación gigante de la economía, que por la ineptitud y la falta de claridad de sus políticas, pues es fantasioso e irreal lo que se planteó en ese programa financiero. No es responsable desde el punto de vista teórico ni tampoco desde el punto de vista aplicado lo que han planteado en ese programa financiero. Esa es la razón por la que hoy día lo estamos reformulando y estamos revisando. Adicionalmente, vamos adelante por favor. Adicionalmente, noten la caída de la formación bruta de capital fijo y especialmente en la inversión pública, que es el elemento que explica fundamentalmente la caída de esta variable en la construcción. La construcción es un elemento muy importante en la economía, dinamiza flujos de recursos, dinamiza empleo, tanto en los eslabones adelante de la cadena de la construcción como los de atrás. Y si notan la caída del total de la inversión pública es de menos 51%. El sector privado simplemente cayó en 0,3%, pero noten el sector público menos 34,8%. Obras que ya estaban para concluirse, para entregar y que podían ya empezar a generar ingresos, se ha despreciado por el fundamentalismo del mercado y estos son los resultados que tenemos. Actualmente, al mes de octubre, la inversión pública solo registra un valor de 1.107 millones de dólares. Cuando ya el 2019 ya también por los eventos políticos se terminó con un nivel de 3.272 millones. Una caída del menos 66%. Esto refleja la mala lectura que tuvieron las autoridades transitorias para poder manejar la economía. Los resultados se notan claramente en un aumento de la tasa de desempleo. Como les comentaba, en el mes de
agosto o de julio hemos registrado una tasa del 11,6, parecida a las que se registraban en las épocas de la hiperinflación. Mal manejo económico, desprecio por el motor de la demanda interna, todo abocado a la demanda externa que no funcionó porque la economía mundial se paralizó. Ese fue el manejo económico del gobierno transitorio, irresponsable, sin fundamento y desmedido. Nosotros vamos a reconstruir el modelo económico que hemos aplicado en los 14 años, que es un modelo basado en la actividad productiva del país, rescatando lo comunitario, rescatando todo lo que el saber ancestral nos puede ayudar a incorporar dentro de los sectores que siempre han sido olvidados en la economía. Vamos a reactivar y mejorar la inversión pública. Ese es un mandato que nos ha dado el presidente y que lo vamos a aplicar ya desde este mes de diciembre. Ya el presidente ha activado el pago de los proyectos de inversión que ya habían finalizado y que no han sido reactivados por el gobierno transitorio. Este es un mes que ya podemos empezar a darle dinámica a la economía a través de la inversión pública. Vamos a volver a reforzar y focalizar las políticas de redistribución del ingreso y prueba de ello, en menos de 3 semanas el bono contra el hambre ya se está pagando. Ese es un resultado récord en la economía del país y lo estamos haciendo de manera responsable. Retomar todos los proyectos de industrialización de los recursos naturales. Hoy día salía en el periódico que ha habido una pérdida de 252 millones de dólares por la mala administración de la planta de Uria. El gerente general, que es asociado a uno de los líderes de la oposición en Tarija, ha ido a quemar la turbina de la planta de Uria. Hoy nos cuesta 20 millones, pero el tiempo de volver a implementar la planta de Uria. Así se ha manejado la cuestión económica. Y de paso se han metido a querer arreglar la turbina y la han quemado, y ya hemos perdido incluso el seguro de esa turbina. Esa es la manera en que ha manejado el gobierno transitorio, de manera irresponsable, inadecuada y con puros intereses personales, sin fundamentos. Nosotros vamos a cambiar eso y vamos a retomar la industrialización con nuestras empresas públicas. Vamos a implementar una gestión fiscal responsable y en esa línea está la austeridad, pero también el vuelco de todos los recursos a la inversión pública, que ha sido el motor y que nos ha dado excelentes resultados. Cuando se decía que los precios de los commodities explicaban y la bonanza explicaban los resultados del modelo económico, nadie salió a explicar o nadie quiso entender que cuando los precios de los commodities cayeron, igual la economía boliviana seguía con su performance de crecimiento. Esa es una prueba tácita de que el modelo funciona no a partir de la bonanza de los precios, sino de la inversión pública volcada por los ahorros que generamos en una buena parte del periodo de los 14 años. Vamos a fortalecer la actividad agropecuaria, garantizando la soberanía y seguridad alimentaria. También se va a impulsar el turismo interno. Prueba de ello es el decreto que ha sacado el gobierno nacional para impulsar el turismo interno en este fin de año. En concreto, el gobierno de transición, tanto en su programa fiscal inicial y la primera revisión, lo que muestran ahí es una contracción de la actividad de inversión pública y una cifra fantasiosa de crecimiento del 3,5 para luego retractarse y decir que la economía iba a caer. Totalmente incoherente e ilógico. Nosotros, con el dato de crecimiento de la actividad económica de menos 11,1, estamos planteando de que vamos a recuperar la economía y nuestra la tasa de variación va a ser
menor en términos negativos. Eso significa que hay una recuperación ya en vistas para terminar y cerrar la gestión el 2020. La actividad económica ya se está dinamizando, se ve que en muchos sectores se vuelve a juntar la oferta y la demanda. Se ve también que muchos actores económicos ya piden que se extiendan ciertos horarios para mejorar la atención y la actividad productiva, porque ya se siente que hay una recuperación en la economía. Y esa es nuestra señal de seriedad, de que vamos a darle estabilidad a la macroeconomía del país, pero también vamos a impulsar su dinámica y el movimiento económico que ellas generan. Entonces, queda claro que incluso en su previsión de inflación, ellos creían que la economía iba a estar dinámica, por eso los precios iban a estar en un primer instante de 3,4 y luego retrotraen y dicen que iba a ser 1,7. Nosotros de forma real y responsable estimamos que vamos a terminar en 1,1%. Nuestras metas cuantitativas son reales, son fundamentadas y tienen el sustento del análisis del grupo macro, de los profesionales que ahora conforman el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central. Entonces le estamos dando seriedad al país y vamos a cerrar la gestión de manera adecuada, razonable y con una perspectiva de recuperación de la economía. Con ello quiero agradecer a todas las personas presentes aquí y estamos seguros de que la economía va a mejorar, porque vamos a salir adelante. Gracias. Agradecemos al señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas y a continuación nuestras autoridades realizarán la firma del Programa Financiero 2020 segunda versión suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. Los objetivos del Programa Financiero 2020 segunda versión también están dirigidos a retomar el modelo económico, social, comunitario, productivo para la reconstrucción de la economía boliviana y la consolidación de la estabilidad económica en nuestro país. Ahora nuestras autoridades realizarán el tradicional intercambio de carpetas. Posteriormente les pedimos tengan la gentileza de mostrar el documento para la fotografía oficial. En nombre de nuestras autoridades presentes, agradecemos su gentil asistencia y damos por concluido el presente acto. Que tengan buenos días. Muchas gracias.